Función es una relación entre dos variables, ¿no? Donde al valor de una de las variables le corresponde un único valor de la segunda. Es decir, cuando uno habla de función piensa en esto. A la x yo le aplico una determinada función y me devuelve un valor de y. Bien, esa función es una relación entre estas variables, puede venir representada por una fórmula justamente, ¿no? Entonces uno cuando dice función dice esto, que y es función de x. Así se lee esto, ¿está bien? Por eso se pone entre paréntesis la variable esta que nosotros llamamos variable independiente. ¿Eh? Variable independiente. Y la función justamente es la i, ¿no? Esta es una variable, pasa a ser una variable dependiente. Bien, ustedes van a ver millones de videos donde uno cuando empieza hablando de funciones habla le hace estos dibujitos de dos conjuntos, ¿no? Uno piensa en dos conjuntos, uno de partida y otro de llegada, ¿no? Donde tenemos un valor x, se le aplica una función y obtengo un valor de y. Bueno, a este conjunto de partida es importante porque sería lo que me da el dominio, ¿no? El dominio. Lo que está acá adentro como los valores posibles que toma la i es la imagen. Esta es la imagen. Al conjunto de llegadas se le llama codominio en realidad, ¿eh? Que puede ser más grande que la imagen, ¿sí? A ver. Nosotros le damos mucha importancia a los valores que toma la i al darle un valor a la x. Y este sería el dominio, ¿está bien? Para que sea función, a cada valor de x le tiene que corresponder un único valor de y. ¿Está bien? No podría pasar una cosa así, que a este valor de x le dé, vamos a ponerle x1 y 1 y 2. Esto no sería una función, ¿sí? Ahí no estaríamos trabajando con una relación funcional. Sí podría pasar al revés, ¿no? Que tengo un x1 y un x2 y a estos le corresponde un único valor, ¿no? Ahí sí, esto es correcto, eso sería una función. Porque a cada uno de esos valores, si ustedes lo ven, al x1 y al x2, le corresponde un único valor, que es el i1. ¿Cómo se traduce esto gráficamente? Gráficamente ustedes tienen el plano cartesiano. Acá uno habla genéricamente de x e y, pero la x e y cuando vean problemas de aplicación o en física y todo eso, van a tomar cualquier expresión. Acá puede ir tiempo, en este puede ir tiempo, está bien. Acá, qué sé yo, cantidad de bacterias, ¿no? Peso, talla, bueno, un montón de cuestiones que se pueden relacionar con el plano cartesiano, ¿no? En relaciones funcionales. Es importante darse cuenta que es una relación funcional, es algo importante en la que lo vemos constantemente, ¿no? Que son relaciones bastante habituales, ¿no? Yo con cierta cantidad de tela construyo, qué sé yo, 10 pantalones de un tamaño, ¿no? Si aumento la cantidad de pantalones, voy a disminuir la cantidad de tela, ¿no? De los mismos pantalones. Es decir, ahí tenemos una relación funcional. La cantidad de tela, cantidad de pantalones, ¿sí? Bueno, lo mismo que pasa a veces con el combustible, ¿no? Uno dice a una velocidad constante el auto consume tanto. Bueno, ahí tenemos también una relación funcional, justamente. Eh, Hay infinidad de relaciones, ¿no? Talla, peso, ¿no? Tiempo a la hora de crecimiento. Por lo que estamos viendo actualmente con el COVID, también son relaciones funcionales, ¿no? Lo que ustedes ven, las curvas de crecimiento exponencial, ¿no? Que son una cosa así, ¿no? Ojalá que la idea sería que estas curvas sean cada vez más bajas, ¿no? Así la tasa de contagio es menor,
¿no? Esas son relaciones funcionales. Miren la importancia que tienen las funciones en este momento. Miren, cuando uno hablaba y escuchaba hablar a los infectólogos que hablaba que uno no quería que el crecimiento sea exponencial, porque un crecimiento exponencial sería una cosa así. Bueno, acá no tendría sentido la parte negativa, ¿no? Y un crecimiento lineal llevaría una forma así, es decir, que es mucho más lenta. Miren, a este valor de x, que yo me paro acá, a este valor de x, miren qué diferencia de alturas hay. Una está acá y la otra está acá. Y esto aumenta hacia allá, en realidad, ¿está bien? Por lo tanto, miren qué es lo que sucede ahí, entre un modelo y el otro, ¿no? Entonces, la idea sería, de entrada habíamos empezado con un modelo lineal nosotros. Íbamos aumentando, qué sé yo, 50 por día, no sé cómo es el tema, ¿viste? Pero no me acuerdo los números ahora. Pero bueno, ahora la duplicación aumentó. Entonces, esos son justamente modelos funcionales. Bueno, entonces la idea sería que ustedes reconozcan lo que es una función. Si yo tengo, por ejemplo, en el plano cartesiano uno puede hacer de todo. Parábolas son funciones, porque para cada valor de la x voy a encontrar un valor de y, ¿sí? Va a cortar en un punto. Hay una prueba que se llama prueba de la línea vertical, donde uno el gráfico le traza líneas verticales y si corta en un punto es función. Si cortan más de un punto, si ustedes ven un sector donde va a cortar en más de un punto, ya no se trataría de una función. Por ejemplo, una parábola acostada, porque las parábolas también pueden ser acostadas, ¿eh? Cuando vean cónica van a ver que una parábola acostada, eso no sería una función. ¿Por qué? Porque miren, trazo una línea vertical y corta dos puntos. Eso significa que para este valor de x, ¿no? Para este valor de x que tengo acá, subo por acá, encuentro un valor de y 1. Si sigo subiendo encuentro otro valor de y, ¿no? Y 2. Estaría en presencia de esto que escribimos ahí con circulitos, ¿no? Entonces ahí no estaríamos en una relación funcional. Es decir, que gráficamente ustedes pueden graficar cualquier cosa acá, ¿no? Relaciones que son y no son funciones. Ahora, en la función se debe cumplir esto, ¿eh? Esa es justamente la razón de la importancia, ¿no? Que a cada valor de una le corresponde un único valor de la otra. ¿Qué nos interesa ver de la función? Nos interesa ver esto que me piden en el problema 1, que le pido por favor después que lo lean, el precálculo, la evaluación de una función. Cuando decimos evaluar una función, ¿qué es evaluar una función? Es reemplazar por el valor. Por ejemplo, mirá. Evaluar. Sencillamente es reemplazar. Supónganse que yo tengo una función que es así. Y igual a f de x. A veces ni siquiera escribimos la y, a veces directamente la escribimos así. Pero siempre tenemos que tener presente nosotros que en el eje y va a ir la función. Es decir, que la función, la y es función de x. Supónganse que yo tengo una expresión así. 3x menos 2 al cuadrado. Me dice, a ver, ¿qué es lo que sucede en A? ¿Qué pasa cuando evalúa la función en A? Empecemos con otro. Evaluamos la función en 2. Entonces, ¿uno qué hace? Reemplaza. Dice, a ver, f de 2 va a ser igual a 3 por donde está la x, reemplazo por 2 ahora. Fíjense que la x tomó valor 2. 2 menos 2 elevado al cuadrado. En 2 esto se hace 0. El valor de y va a ser 0, ¿sí? ¿Qué pasa si me dicen, a ver, evalúa la función en, no siempre voy a tener un número, una constante, una letra puedo tener. La expresión me va a quedar así. Es igual a A menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? Y ahí no puedo hacer cuenta, porque estoy evaluando con una letra, ¿no? ¿Qué pasa si me piden, bueno, a ver, evalúa la función en, qué sé yo, A más 5? Y bueno, vos venís y agarrás y decís, acá donde está la X, tenés que poner A más 5. 3 por A más 5, ¿no? Uno podría hacer el reemplazo con paréntesis ahí, menos 2, todo esto al cuadrado. Y ahí se arregla un poco la expresión, ¿no? Bueno, en eso justamente ustedes van a tener que trabajar con funciones, también saber reconocer diferentes tipos de funciones, pasarla de una fórmula a la otra,
jugar un poquito con la fórmula, ¿no? Esto fíjense que me queda a más 3, ¿no? Y esto es un binomio al cuadrado, ¿no? Esto sería un binomio al cuadrado, entonces me queda 3 por al cuadrado más 6a más 9. Mirá la forma que va tomando. 3a cuadrado más 18a más 27. ¿Quién iba a pensar, no? Que esto, en realidad, es esto que está acá. Bueno, o sea, uno, si te dan esto, vos no te imaginabas que iba a ser eso. Si te dan esto, tampoco te imaginas que es eso. Por eso es importante que sepan manejar algebraicamente las fórmulas también, ¿eh? Bueno, sencillamente evaluar es reemplazar por lo que me están dando. No hay que darle vuelta a eso, ¿está bien? Bien. Después me pide acá, lea atentamente el precálculo, el ejemplo 4. Bien, realice una lectura comprensiva del dominio de la función y de eso quiero hablar un poquito, ¿está bien? En lo que resta. Justamente uno se tiene que centrar un poquito en el dominio, en el conjunto de partida. El dominio me representa todos los valores posibles, los valores que puede tomar X. ¿Está bien? Valores posibles que puede tomar la variable independiente. A veces uno puede interpretar como, ¿por qué se le dice variable independiente? Porque, bueno, justamente en ese eje, para un eje, le pongo un ejemplo. Físicamente, a veces cuando uno habla del tiempo, ¿no? Bueno, cuando uno ve los gráficos del COVID, justamente acá está el tiempo y acá está la cantidad de casos, ¿no? Uno ve curvas así, ¿no? Bueno, el tiempo en diferentes unidades, ¿no? Bueno, el tiempo es independiente de todo, ¿no? Por lo tanto, pensémoslo por ese lado, es una variable que no depende de otra, ¿no? Bien, entonces en el dominio nos interesa justamente todos los valores posibles que puede tomar la X. ¿Qué significa eso? Gráficamente es donde hay gráfico, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, mira, este es A y este es B, y acá está mi función. Y esta es mi función f de x. El dominio de, le ponemos dom, de f de x es de A a B. Y lo vamos a escribir con justamente intervalos, los dominios, ¿sí? Bueno, acá sería dos puntitos, ¿no? El dominio de f, si no parecería que la función es igual a eso. El dominio de f de x es justamente esto, es donde hay gráfico, ¿no? Entonces uno puede tener funciones cortadas, funciones a tramos, ¿no? Y uno va a encontrar el dominio de esas funciones de esa forma. Podríamos tener, miren, supónganse que entre 1 y 3 tengo este gráfico y ahí corta. Y después arranca, qué sé yo, de acá, de 4 a 5. Y ahí arranca de 4 a 5. Entonces, el dominio de esta, vamos a llamarla, esta sea g de x. El dominio de g de x va a ser el intervalo de 1 a 3 unión el intervalo de 4 a 5. ¿Sí? Entonces uno va a ver dónde hay gráfico, ¿sí? ¿Dónde tenemos gráfico? Eso es justamente entre 3 y 4 acá no tenemos gráfico, no encontramos valores de i, no encontramos valores que representen la imagen, ¿sí? Bien, eso por un lado. Ahora, analíticamente, ¿cómo los encontramos, los dominios? ¿No? Porque a mí yo, es muy lindo, yo en el gráfico lo veo, veo donde hay línea y donde no hay, pero ¿cómo haces analíticamente para encontrar un dominio? Buscas los valores que tenés prohibidos. Entonces, uno tiene como valor prohibido, por ejemplo, en esta función, vamos a ponerle f1, 1 sobre x, ¿cuál sería un valor prohibido acá? No podría tomar 0, porque es un denominador 0. Entonces, el dominio de f1 sería todos los reales menos el 0. Lo ponemos así entre llaves. O podría poner de menos infinito a 0 con paréntesis,
unión de 0 a infinito, ¿sí? Bien, entonces vamos a encontrar restricciones, porque la división por 0 no existe. Vamos a encontrar raíces. Che, raíces. Por ejemplo, esto, miren. ¿No? Esta raíz. El dominio de F2, acá, yo acá adentro no le puedo dar valores negativos. Sí 0, ¿eh? Porque la raíz de 0 es 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esto? Sería, lo pongo con intervalo, de 0 a más infinito. ¿Está bien? Podemos encontrar, a ver, F3, miren, una combinación de eso. Supónganse que me lo dan así, al revés. F3. Bueno, ahora sí, acá no puede ser negativa la X y tampoco puede ser 0. Entonces la X es mayor que 0. Y ahí ya escribí una desigualdad, ¿está bien? Para darme cuenta, ¿no? Dominio de F3 sería de 0, sin incluirlo, por eso le pongo paréntesis, a infinito. ¿Está bien? Supónganse que me dan una función que es así. 1 sobre x menos 3. Y bueno, yo acá veo que no puede tomar el valor 3. Eso es lo que hacían ustedes con las expresiones cuando le decíamos encuentre los valores que no tienen, para lo que no tiene sentido la función, la expresión. Bueno, es lo mismo. Acá serían los reales menos el 3. ¿Está bien? Porque me hace 0 el denominador. De entrada vamos a trabajar justamente estas desigualdades, ¿sí? O sea, estas restricciones, perdón. La de la división por 0 no existe, la de la raíz cuadrada, la raíz con índice par, ¿no? Porque la raíz tiene que ser con índice par, ya que si yo tendría esto, no confundirse acá, si yo tendría, miren, una raíz cúbica acá abajo, qué sé yo, una raíz cúbica de x, nos vamos en el numerador. Si yo tendría una raíz cúbica de x, el dominio de F5 son los reales. ¿Está bien? O si lo quieren escribir así, de menos infinito a más infinito. ¿Está bien? Porque acá es una raíz cúbica, admite cualquier valor la x. Negativo, positivo, cero, ¿sí? A los perros no les gusta esto. Si la tendría en el denominador, la raíz cúbica, ahí sí es el dominio de F6, son los reales menos el 0. El 0 sí no puede tomar, ¿sí? Bien, en eso consiste el dominio, en estas restricciones. Las raíces con índice par no pueden tener un argumento, es decir, el radicando, lo que está dentro de la raíz, negativo. Las divisiones por 0 no existen, ¿está bien?